Ya he abordado este tema en otras ocasiones, pero lo vuelvo a hacer porque me vuelven a preguntar sobre la situación específica de la comunión, de recibir la comunión de rodillas. Y lo digo porque un hermano con auténtico celo por la Eucaristía, y nunca se tiene suficiente celo sobre la Eucaristía, consecuencia, todos aquellos que tienen una preocupación por la reverencia en la Eucaristía, eh, quiero que sepan que estoy en plena sintonía con ellos. Es Dios. El Señor está presente en la Eucaristía. ¿Qué más podemos decir? Pero sí creo que es importante que nosotros observemos, que tengamos cuidado con confundir la comunión con la Eucaristía. Y me explico. Este hermano preocupado me dice, ¿por qué no ponen reclinatorios en la iglesia para que la gente comulgue de rodillas? ¿Y por qué el, sí existen reclinatorios y las personas que se arrodillan ante los santos le rezan a los santos de rodillas y no se recibe la comunión de rodillas? Esa es una contradicción de la iglesia. Es un buen argumento, pero es un argumento falso. Y es un argumento falso, ¿por qué? Porque una vez más confunde la comunión con la Eucaristía. Recordemos que el sacramento de la Eucaristía es la presencia real de Jesús en la hostia consagrada y en la sangre, en el vino consagrado. Esa es la presencia real, ese es el sacramento. Que el sacerdote tenga la potestad de hacerlo y que el Señor permanezca mientras las materias permanezcan, el pan y el vino, una vez consagrados. En consecuencia, recibir la comunión es uno de los actos, un acto enorme, fundamental, de piedad frente a la Eucaristía. Pero ahí no se acaba el sacramento. Y por eso es que nosotros tenemos la práctica de la adoración eucarística. ¿Y cómo son las capillas de adoración eucarística? Son capillas para arrodillarse, donde el elemento dominante es el reclinatorio. De hecho, conozco algunas capillas de adoración, recuerdo una en Ciudad de México, donde solamente habían reclinatorios, es decir, donde ni siquiera uno podía sentarse, ¿no? Entonces, algunas personas más ancianitas estaban pegadas, apoyadas en la pared, ¿no? Entonces, para la adoración, la posición correcta es la de estar de rodillas. Es más, pocas personas saben que cuando el Santísimo está expuesto, la forma correcta de saludar al Santísimo cuando está expuesto es hincando las dos rodillas y haciendo una venia. No como la forma de hacer la venia cuando Jesucristo está presente en la Eucaristía, pero en el sagrario, es decir, no expuesto, sino en el sagrario, donde nos corresponde hincar la rodilla derecha en el piso, ¿no? Y hacer la señal de la cruz. Hay gente que hace un saludo como de paje francés, ¿no es cierto? Dobla medias las rodillas. O la forma correcta, si quieren saberlo y quieren hacerlo, es rodilla, se hinca la rodilla derecha en el piso y se hace la señal de la cruz. Pero cuando el Señor está expuesto, la manera de saludarlo es poner ambas rodillas y hacer una reverencia, una venia al momento de hacer la señal de la cruz. Hay gente que por la edad no puede hacerlo o necesita recogerse, o sea, no es un pecado no hacerlo. Esa es, digamos así, la etiqueta, así como existe una etiqueta secular de decir buenos días cuando uno llega a un lugar en la mañana, buenas tardes señora, decirle a una dama, ¿no? Bueno, la etiqueta litúrgica es esa, ¿no? Con la Eucaristía. Y en consecuencia, esta persona está confundiendo la adoración que se hace de rodillas con recibir la comunión. Esta persona dirá, bueno, pero Alejandro, ¿cuál es el problema con que se dé la comunión de rodillas? En los lugares donde se puede, está bien hacerlo. La iglesia no rechaza que la comunión se dé de rodillas. Pero existen muchísimas circunstancias por las cuales la comunión no se puede dar de rodillas hoy en día,
porque resulta problemático. Y en vez de ayudar a la reverencia, desedifica y crea problemas. En el pasado existían los rieles de la comunión, ¿no?, donde las personas se acercaban al altar y se ponían de rodillas en el altar, en este andarivel en el altar, y el sacerdote iba donde cada uno dándole la comunión en la boca y de rodillas. En la forma extraordinaria del rito todavía se practica así, pero para eso se hace una iglesia que está adaptada. Recientemente me tocó ir a un matrimonio celebrado en la forma extraordinaria del rito latino, es decir, como la misa llamada tradicional, y como la iglesia, como la mayoría de las iglesias lamentablemente no estaban preparadas para recibir la comunión de rodillas de esta manera, tuvo que dejarse las dos primeras bancas vacías para que estas bancas se utilizaran durante toda la misa, vacías, para que estas bancas pudieran ser utilizadas como riel de la comunión, ¿no?, en el momento específico de la comunión. Cuando hay personas que quieren demostrar su reverencia y en medio de la comunión se arrodillan, yo he escuchado a uno de los mejores, más tradicionales y fieles obispos de los Estados Unidos decir: hermanos, por favor, no lo hagan. Yo sé que lo hacen con buena intención y que lo hacen por devoción, pero ya ha sucedido que aquí en la catedral, y esto sucedió en la catedral de Denver, porque una persona se puso de rodillas, una persona que venía atrás no se dio cuenta, no estaba preparada para que la persona de adelante se arrodillara con el espacio que se requiere para eso, y esta persona se tropezó, cayó encima de la persona que estaba de rodillas, cayó encima del sacerdote, que terminó botando el copón con todas las hostias por el piso. Entonces, problemas de este tipo, que es un problema poco frecuente, yo sé, es un accidente medio bizarro, pero de todas maneras, él dice, muchas veces hay personas que se han distraído, se han tropezado, etc. Entonces, si una iglesia está preparada, si un sacerdote ve que hay un número de fieles que quieren hacerlo, recuerden ustedes que para celebrar la forma extraordinaria del rito, el Papa Benedicto publicó el motu proprio, Summorum Pontificum, que da licencia universal para que se celebre la misa allí donde se puede celebrar, donde hay un grupo de fieles que lo desea, sin necesitar permiso del obispo para celebrarlo en la forma extraordinaria del rito. Y conozco comunidades que donde la parroquia es 100% así, o algunas parroquias en Denver, por ejemplo, o en Lincoln, Nebraska, o en Arlington, Virginia, para mencionar algunos de donde conozco, donde varias parroquias celebran en alguno de los horarios en la forma extraordinaria del rito. Y en consecuencia la gente que desea participar de esta forma y recibir la comunión de esta forma, lo puede hacer. Pero existen múltiples circunstancias prácticas por las cuales la iglesia ni impide recibir la comunión de esta manera, ni obliga a recibir la comunión de esta manera. Y tenemos que comprender la prudencia pastoral de la iglesia, porque existen estas dificultades. Entonces, la primera víctima de una guerra de arrodillarse o no arrodillarse es la reverencia en la Eucaristía. Porque la gente termina convirtiendo el arrodillarse o a veces el recibirlo en la boca en un gesto: yo recibo reverentemente, así es como se debería recibir a Cristo. ¿Y te parece que esa es una actitud adecuada para recibir a Jesucristo? No. Hermanos, a mí me gusta recibir la comunión de rodillas. En las iglesias donde existen esos andariveles para poderlo recibirlo de rodillas y el sacerdote lo practica, a mí me encanta. Me encanta. Yo recibo la comunión en la boca, salvo algunas excepciones personales, ¿no?, dependiendo de quién y cómo está dando la comunión. Pero en general, le consta a los sacerdotes que me dan la comunión, la recibo en la boca. Pero entiendo por qué existen estas medidas pastorales para que se reciban en la mano, las he explicado en otras ocasiones. Y en consecuencia, tenemos que comprender que
caminemos hacia una creciente reverencia de la Eucaristía. Pero no convirtamos el acto de la comunión en una guerra de la reverencia, donde querramos que la reverencia se imponga a través de la forma y no transforme a la comunidad a través del amor auténtico a la Eucaristía. Que tengas un buen día.